el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Suspengui els efectes de la declaració d'independència. Hoy la sociedad catalana está fracturada. Tüm bölgemizin ve ülkemizin güvenliğinin tehlikeye atılmasına biz müsaade edelim. President, thank you very much. It's a great honor to have you. Salgamos de nuevo como salimos en el 2015 a derrotar al Consejo Nacional Electoral. Derrotar.朝鮮がミサイル今日にもぶっ放Bienvenidos a la edición internacional del Noticiero de la Televisión Pública. Como todos los sábados, vamos a estar hasta las 14 compartiendo con ustedes las noticias del mundo para tratar de entender esas noticias y tratar de saber cuánto de todo lo que pasa fuera de nuestras fronteras tiene que ver con nosotros, desde Buenos Aires y para todo el país. Finalmente, un año después de lo previsto, los venezolanos van a poder elegir mañana gobernadores de los 23 estados que integran la República Bolivariana. Las encuestas sugieren un ascenso de la oposición. Las elecciones se llevan a cabo en un clima tenso, pero al mismo tiempo muy estable. Vamos a estar analizando el tema en un rato. Estados Unidos y Turquía están nuevamente en tensión. Concretamente, el gobierno de Donald Trump y de Tayyip Recep Erdogan han suspendido el otorgamiento de visas mutuas entre ambos países. Esto surge por la detención en Turquía de funcionarios de origen turco y turco-estadounidenses que trabajaban para el consulado de los Estados Unidos en Estambul, como decía. Aquí un extenso informe cuenta la situación. Shinzo Abe, primer ministro de Japón, resolvió disolver el Parlamento y llamar a elecciones anticipadas. Una jugada audaz para algunos, la oposición en cambio lo acusa de oportunista. ¿Qué sucede? Que Shinzo Abe empezó el año con grandes dificultades por un escándalo de corrupción que involucraba a él y su esposa, pero el posterior conflicto, la situación generada por Corea del Norte y la dura posición que asumió el mandatario japonés frente al gobierno de Corea del Norte le significó una recuperación importante en su imagen. Ahora va a las urnas el 22 de este mes tratando de fortalecer su gobierno. Un acuerdo histórico han alcanzado en Palestina, Al-Fatah, que es quien gobierna en Cisjordania, y Hamas, que es quien gobierna en la Franja de Gaza. Al-Fatah va a gobernar también en la Franja de Gaza. Esto bajo los auspicios de Egipto. Paralelamente, Estados Unidos e Israel se retiran de la UNESCO por discrepancias sobre su tratamiento con respecto a Palestina. En un clima de gran tensión, el gobierno español le dio un ultimátum al presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, para que defina si finalmente fue una independencia lo que declaró esta semana. Mientras el gobierno catalán apuesta a la mediación y al diálogo, el presidente de gobierno, Mariano Rajoy, en cambio, amenaza con la intervención de Cataluña y el llamado a elecciones anticipadas. Vemos un informe y lo analizamos. Catalunya s'ha guanyat el dret a ser un estat independent. La dinámica de la situación en Cataluña ha habido poco a poco luego del referéndum del 1 de octubre en el que, según el gobierno autónomo, se aprobó la independencia de España de esa región. La contundencia de la consulta, exacerbada por la represión ordenada por el gobierno central, instaló el fervor independentista con crecientes manifestaciones en las calles y expresiones públicas. Sin embargo, con el correr de los días, el panorama se pobló de dudas respecto de las incógnitas y riesgos que plantearía la existencia de un Estado independiente. El retiro de varias empresas o el anuncio de su traslado hacia otras ciudades fue un factor de alarma y una herramienta de presión utilizada por Madrid. Las importantes manifestaciones a favor del diálogo y en contra de la independencia en varios ayuntamientos españoles también inclinaron la balanza hacia posiciones más moderadas.
De estos datos tomó nota, seguramente, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al que le llegaron en forma simultánea varios ofrecimientos de mediación, y del gobierno de Suiza y del Col·legi de l'Advocàcia de Barcelona, entre otros. Precisamente, la Generalitat basó parte de su estrategia en la intervención mediadora de alguna instancia europea, presionando a su vez sobre el gobierno de Mariano Rajoy, reacio a conversar con los secesionistas con permanentes pedidos de diálogo. La del martes 10 de octubre era una sesión del Parlament catalán convocada para tratar los resultados del referéndum que Madrid considera ilegal, sin incluir formalmente la cuestión de la independencia en su orden del día, para eludir un nuevo veto del Tribunal Constitucional. En ese contexto, Puigdemont subrayó ante los legisladores que proponía suspender durante unas semanas la declaración oficial de independencia para entrar en una etapa de diálogo. Arribats en aquest moment històric, i com a president de la Generalitat, assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. El govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no es posible arribar a una solució acordada. El presidente planteó que los resultados del referéndum del 1O deben ser considerados válidos, al entender que las urnas avalaron la independencia de Cataluña. Sin embargo, se limitó a presentar lo que calificó como el mandato democrático para tal propósito. La larga jornada del martes 10 de octubre no se cerró con el Pleno votando en conjunto. Pero los diputados del Junts pel Sí y de la candidatura de Unidad Popular se citaron de todas maneras en el auditorio del Parlamento, donde firmaron el documento que anuncia la declaración de independencia de Cataluña. Un documento de carácter más simbólico que jurídico, ya que a pesar de ser sellado por los diputados de los dos grupos parlamentarios, no se votó en el Pleno. Horas después, Rajoy admitió que se aplicará el artículo 155 de la Constitución española que faculta al gobierno a forzar la obediencia de las regiones autónomas en caso de que no cumplan con sus obligaciones constitucionales. Lo hizo tras una reunión de sus ministros y con el respaldo de Pedro Sánchez, el dirigente del PSOE, con quien el jefe de gobierno acordó estudiar una reforma de la Constitución. El Consejo de Ministros ha acordado esta mañana requerir formalmente al Gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña al margen de la deliberada confusión creada sobre su entrada en vigor. Este requerimiento, previo a cualquiera de las medidas que el Gobierno puede adoptar al amparo del artículo 155 de nuestra Constitución, pretende ofrecer a los ciudadanos la claridad y la seguridad que requiere una cuestión de tanta importancia. Los pasos del gobierno al aplicar el artículo 155 se traducirían en una virtual intervención a Cataluña. A su vez, el portavoz del gobierno catalán, Jordi Turull, respondió que si el gobierno activa el 155, entenderemos que no hay voluntad de diálogo. Al mismo tiempo, en estos días febriles, varias empresas ya empezaron a mover sus sedes fiscales por temor a las medidas que podría tomar Hacienda catalana. Sin embargo, antes de arremeter con los mecanismos constitucionales, Rajoy anunció el envío de un requerimiento a la Generalitat, tal como lo definió, para que aclare si ha declarado o no la independencia y evitar así la confusión generada. El plazo que ofreció para una respuesta es de 5 días. Rajoy también le ofreció otro plazo a Cataluña para que rectifique su posición y evite la aplicación del artículo constitucional. En paralelo, Puigdemont insistió en que los dos ejecutivos se tienen que sentar a conversar y propuso un diálogo sin condiciones en una charla con la cadena CNN. A su vez, cuando compareció ante el Parlamento español por pedido propio, Rajoy ofreció la posibilidad de dialogar sobre servicios públicos, financiación, autogobierno, solidaridad y rendición de cuentas con la Generalitat. Las intenciones del presidente español son, según aseguró,
mejorar la convivencia en el marco de los organismos existentes, todo lo cual implica un intento de acercamiento con final abierto, una independencia que se mantiene en el limbo y una crisis constitucional que no ha cesado. Esta semana, mejor dicho, la semana pasada estuve en Madrid, por eso no estuve acá. Nunca había visto realmente la capital de España con tantas banderas españolas, y no porque hubiera una fecha en particular, sino que tenía que ver claramente con la situación en la que cada uno se expresa a su manera, y hay una incertidumbre enorme acerca de qué quiso decir efectivamente el presidente de la Generalitat el otro día. ¿Declaró la independencia? ¿No declaró la independencia? ¿Cuál es este juego de la ambigüedad? Sí, efectivamente, Inde, porque bueno, es de hecho lo que le preguntó Rajoy al presidente de Cataluña, después al jefe de Estado de Cataluña, ¿sí? Digamos, después de la declaración, le dijo, bueno, eso no es la independencia, claro, porque no queda claro. Ahora me parece que detrás de esto hay una cuestión que es la cuestión de los referéndums. La independencia de Cataluña se iba a tramitar a través de este referéndum fallido que se produjo hace un par de semanas. Los referéndums tienen, y lo estamos viendo en Europa en diferentes oportunidades, tiene una cuestión interesante. Tienen la apariencia de ser el mecanismo más democrático de todos los posibles mecanismos de consulta popular. Se le pregunta a la gente y la gente dice sí o no a algo. Ahora, si uno se pone a hilar más fino y a tratar de entender más en profundidad lo que significa un referéndum, empezamos a encontrar problemas. Por ejemplo, en el Brexit se le preguntaba a la gente si quería o no salir de Europa, y por ahí la sociedad británica estaba votando a favor o en contra de los inmigrantes, cuando lo que estaba decidiendo era salir o no de Europa, que no tenían nada que ver entre sí. Es decir, se vota pensando una cosa cuando lo que se resuelve en el referéndum es otra. También hay un problema en el referéndum, que se toman una decisión muy trascendente, por ejemplo, la independencia catalana, en un solo momento muy circunstancial. Digamos, no se mira un proceso, sino en un solo momento. Puede haber también un referéndum que se vota una cosa y poco tiempo después otra. El caso chavista de la reelección indefinida, que al principio los venezolanos votaron que no. Chávez volvió a convocar al referéndum un año después y se votó que sí. Hay una especie de consenso académico en relación a que los referéndums sirven cuando hay un consenso social grande alrededor de una idea, y eso se valida mediante la convocatoria a un plebiscito. Por ejemplo, la Constitución española del 78 ya había sido negociada, ya había sido acordada por los principales partidos políticos, se convocó, el jefe de Estado, Adolfo Suárez, convocó un referéndum y la gente, casi 90%, la avaló. Ahora, cuando son situaciones más controvertidas, en donde la sociedad está fracturada, como ocurre en la sociedad catalana casi por mitades, los referéndums no necesariamente son una buena solución. Y en este caso parecería que las mejores soluciones tienen que ver con acuerdos parlamentarios o entre diferentes gobiernos que permitan a todos ceder un poco para llegar a un resultado quizás no ideal, un subóptimo, digamos, que no es el ideal ni de los catalanes ni del gobierno español, pero con el cual se puede construir una mayoría más sólida, ¿no? Bueno, por empezar, digamos, el primer consenso debería ser con el referéndum, que no lo hubo. Que no lo hubo, efectivamente. Es decir, fue un referéndum que no fue hecho por consenso, ¿no? Y al mismo tiempo, y esto te quería preguntar, Raúl, lo que estamos viendo en esta semana, mientras se define si efectivamente Cataluña se independiza o no se independiza, lo que es la estampida, la salida de las empresas, cuando Cataluña dice nos podemos independizar porque nosotros somos los más ricos y podemos todo. No sé si pueden todo. Sí, vos sabés que si había dudas previas con respecto a inclusive sectores o personas que estaban a favor de la independencia de Cataluña, que muchos de ellos no estaban a favor del referéndum, porque no consideraban que era una solución política viable. También tenían dudas con respecto a si esta misma pregunta que haces vos, si Cataluña por sí misma se puede sostener económicamente o está en condición de hacerlo. En esto me parece que lo fundamental son las relaciones internacionales que pueda tener, si se puede formar un país independiente de España, y eso le garantiza o le asegura la buena relación con los demás países, por ejemplo, de Europa, con la aspiración que tienen de integrarse a la Unión Europea. Parecería ser que la respuesta es que no. Es decir, son excepciones los que aceptarían en estas condiciones una independencia de Cataluña. Esto está generando muchas dudas, y lo que acabas de comentar, el tema de la postura que están tomando muchas empresas, todavía ahonda más estas dudas. Por eso me parece que el momento político no es el mejor para un salto como sería la independencia total, que empieza a parecerse más
un salto al vacío que a una... Ustedes saben que Barcelona además es como la capital, en las últimas décadas se convirtió en la capital del libro en español, digamos, de la industria editorial española. Y esto es a partir de la editorial Planeta, que es la más conocida, la séptima importante en el mundo, y que mañana otorga su conocido premio de novela. Hoy dieron una conferencia de prensa, esta semana ya anunciaron que trasladaron el centro, digamos, de decisiones. El centro de toma de decisiones se trasladó a Madrid. No quieren desesperar a la gente sigue teniendo trabajo en Barcelona, en Cataluña, como tienen diversas oficinas. Lo que dicen es que el centro de decisiones se trasladó a Madrid porque les da, conocemos la palabrita, seguridad jurídica. Y el que no tiene la seguridad del todo garantizada es Charles Puigdemont, porque en estos momentos se encuentra muy presionado desde el gobierno central, o sea, Madrid, que le está dando esta suerte de ultimátum para que aclare, defina hacia dónde va esa declaración de independencia y suspensión de independencia, pero también desde el lado de la izquierda, la más radicalizada en torno a lo que es la independencia, que es CUP, Junts pel Sí y demás, lo están arrinconando. Hubo un texto en las horas previas a su aparición y su discurso en el Parlamento, que vimos todos, el mundo entero realmente estaba interesado en esta situación, lo vimos a él hablar, y ese texto una hora antes fue modificado, hubo negociaciones de último momento, ya estaba firmada la declaración de independencia, pero él la cambia y agrega la suspensión. Ahora, entonces, no solo tiene un ultimátum de Madrid para que se defina, obviamente, él está entre dar respuesta a los más radicalizados o ir preso, porque lo van a acusar de rebelión, de sedición y demás. O sea, él podría haber salido del Parlamento esposado. La CUP, en especial, que es candidatura de Unidad Popular, sí, esa es la definición, un partido salido del socialismo catalán a fines de los 60 y demás, que ha evolucionado hacia el ecologismo, el feminismo, son muy independentistas, digamos, es un sector que se siente desilusionado y traicionado por Puigdemont, que se tiene que definir. Ahora bien, te cierro esto diciéndote que hay que ver cuál es la estrategia verdadera por detrás, porque hay quienes dicen que él está apuntando una definición, a una estrategia de lo que hizo Eslovenia. Eslovenia, cuando se desintegraba la ex Yugoslavia, aprovechó, hizo una declaración de independencia, la suspendió, y cuando hubo condiciones que se la reconocieran desde la comunidad internacional, desde la Unión Europea, fue independiente, mientras Croacia se llevaba los mayores muertos de esa guerra tan sangrienta que fue la de los Balcanes. Veremos. Por ahora lo que hay es un Estado catalán independiente en digital. En freezer. Sí, o sea, hoy El País da la tapa, dice que tiene documentos exclusivos, que hay ya un sitio gov.cat donde hay registro civil y donde se pueden hacer trámites por la República de Cataluña. O sea, ¿te puedes casar en la República de Cataluña? Sí, claro, mira. Eslovenia y Croacia, como decía Natalia, son dos países que en su momento dispusieron de una constitución, la de la antigua Yugoslavia de 1974, que permitía en ese momento la separación. Estamos hablando sobre lo que tiene que ver con Cataluña en este momento, y precisamente hay algo que se está viendo en estos días, y es la cuestión de si se puede o no se puede sostener sola, si la Unión Europea la acepta o no lo acepta. Al mismo tiempo, las cuestiones que tienen que ver con las independencias suelen ser adjudicadas a los movimientos de izquierda y demás. En este caso no pasa eso, es decir, por un lado hay un ala radicalizada, sí de izquierda, como mencionaba recién Natalia, pero por otro lado, Puigdemont y la gente que representa hasta hace muy poquito eran justamente aliados del gobierno central. De manera que se hace como un poco confuso cuando uno dice, ¿qué puedo apoyar desde afuera? Bueno, de pronto uno no tiene que apoyar nada, de pronto uno puede mirar lo que es el proceso y que la gente resuelva, aquellos que sí saben y que sí conocen. No siempre hay buenos y malos en este caso. Es decir, todo lo que estamos viendo en los últimos tiempos en relación a la cuestión de lo que tiene que ver con el antisistema, esa palabrita que estamos usando tanto y que venimos usando sobre todo a partir del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, podríamos ver ahí precisamente que no necesariamente viene por el lado de la izquierda, por el lado de lo más alternativo en ese sentido, la solución. Nos vamos a una pausa y ya volvemos.